Disidencias les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con el colectivo YECA, Escuchando la Calle, y se nos presenta. Den un gran aplauso, por favor. Ya está. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el tema refugios para personas LGBT y más, abrazando la calle desde el hogar, con la participación de Victoria Sámano. Un aplauso a Victoria, gracias. A César Iguela, que son parte del colectivo, y bueno, a Ricardo, que va a estar con nosotros también, con todo un gran anfitrión de Fuera del Closet. Entonces, bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida y pasarles el micrófono, todo suyo. Bien, muchas gracias a todas y todos y a todes por acompañarnos en esta ocasión, en este sábado, que retomamos en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México y con la dirección de la Casa de las Diligencias, a quienes agradecemos mucho a través del maestro Gastón, así como a todo el personal, aquí a la maestra Loreta también, que nos estuvo apoyando durante toda esta logística para trabajar en este festival inclusivo con estas actividades que yo creo que ya si tuvieron la oportunidad pasar por esta exposición que también estamos aquí dibujando, ¿no? en este espacio de la Casa de las Diligencias, que se denomina Queertonería, que también está con nosotros aquí su autor, Alfredo Jaén. A ver si Alfredo nos puedes ayudar levantándote, saludando, para que te conozcan. Él es el expositor de acá de esta obra, que les invito a que la puedan ustedes ver, ¿no? Y disfrutar tanto como lo hemos hecho. Y bien, entrando de lleno al tema, me presento. Yo soy Ricardo, pertenezco a la organización Fuera del Closet AC, la cual pues ya tiene 13 años de trabajo aquí en el Valle de Toluca principalmente, y en esta ocasión decidimos conjuntar esfuerzos con la universidad, a la cual pues siempre queremos y apreciamos bastante, finalmente universitarias y universitarios quienes conformamos este proyecto, para realizar este conversatorio de una temática que de unos años para acá ha estado teniendo bastante impulso, ha estado teniendo bastante fortalecimiento, sobre todo por parte de colectivos y colectivas en diferentes partes de la República Mexicana, y es sobre los refugios. En relación a que, pues bueno, todavía a pesar de los avances legislativos que hemos tenido en la materia, nuestra población, la población LGBTI+, sigue estando en situaciones de vulnerabilidad y en conflictos en relación con encontrarse en situaciones bastante precarias, pero también bastante vulnerables, que les llegan o les orillan, mejor dicho, a enfrentarse a las situaciones de la calle, ¿no? Del abandono o de la expulsión de sus propios hogares por el simple hecho de ser quienes son. Y hablamos de personas desde todos los estratos, ¿no? Pero también de todas las edades. Identificar que una persona en situación de calle puede tener diferentes características que incluso le pueden hacer mucho más vulnerable, no nada más la situación de calle, ahora en este caso con las personas trans, ¿no? Y para ello traemos aquí tanto a Victoria como a Sergio de la Ciudad de México, para que nos hablen acerca de este proyecto, que es YECA, Escuchando la Calle. Es una colectiva que desde ya algún pequeño tiempo, no un breve tiempo, pero no por eso menos insignificante, ha estado trabajando de la mano con personas que justamente están en una situación de calle, no necesariamente, pero principalmente LGBTI, ¿no? Pues les digo, por estas condiciones de vulnerabilidad que muchas veces nos enfrentamos y que el Estado y las instituciones pues no han buscado resolver, es la verdad, ¿no? Entonces quisiera presentarles aquí a Victoria y a Sergio para que nos compartan a través de algunas preguntas que yo voy a realizar, pues cómo nace este proyecto, cómo se conforma y cómo trabaja, ¿no? Cómo trabaja para que podamos seguir teniendo estas experiencias que retribuyan, ¿no? Y nos llenen en relación a qué se está haciendo con estos proyectos que hasta hace
hace pocos años, les digo, no se veían tan necesarios, pero que ha empezado a detonar estas problemáticas que hemos empezado a visibilizar, ¿no? Bien, entonces, pues bienvenida Victoria, bienvenido Sergio, y me gustaría comenzar con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo nace YECA? Platíquenos un poquito de ello, el porqué del interés de este proyecto, de esta colectiva. ¿Nació de la noche a la mañana por alguna situación extraña? Platíquenos ustedes un poquito más. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y bueno, buenas tardes a todas, todos y todas. La verdad es que es un gusto poder estar aquí y también debo confesarles que me pone muy nerviosa hablar en público y sobre todo cuando hay muchísima gente, pero bueno, gracias de nueva cuenta. Retomando la pregunta de qué forma nace YECA. Yo empiezo a tener acercamiento con personas en situación de calle hace aproximadamente 2 años y medio, cuando inició la pandemia. En la Ciudad de México se estaba viviendo prácticamente una crisis, ¿no? Y había ciertas poblaciones que estaban siendo abandonadas por el gobierno. Una de esas poblaciones eran las personas en situación de calle y las trabajadoras sexuales. Se cerraron muchos hoteles en la Ciudad de México, entonces las trabajadoras sexuales empiezan a vivir en situación de calle, empiezan a habitar los parques, las calles y algunos otros espacios, ¿no? Yo empiezo a tener acercamiento con todas estas personas, empiezo a llevarles cobijas, ropas, pero así como de la nada. La verdad es que yo no tenía como algo planeado, solamente estaba yo sola en aquel entonces, y pues a través de ese acercamiento que empiezo a tener, pues también empiezo a escuchar sus historias, empiezo a conocer las problemáticas, lo que les atraviesa, y pues de una forma me voy dando cuenta que no hay espacios seguros para las personas de la diversidad sexual que están viviendo en situación de calle. Si bien en la Ciudad de México existen albergues para esta población, muchísimas veces por ser un hombre homosexual, una mujer lesbiana o una mujer trans, pues terminamos siendo discriminadas en estos albergues. Y pues fui trabajando con todas estas personas a lo largo de un tiempo, ya no solamente les llevaba ropa y algunos otros insumos, sino que también empezamos a atender otras cuestiones que estaban relacionadas en cuanto a la sexualidad, ¿no? Que si las infecciones de transmisión sexual, y pues yo les empezaba a acompañar a Clínica Condesa, empecé a exponer todo en redes sociales y pues de ahí fue creciendo la colectiva, fue como se fueron interesando algunas otras personas como Sergio, que está aquí presente, y pues nada, creo que llegó cierto punto en el que no nos quedó de otra, o al menos a mí en lo personal, que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? Ya no es suficiente el darles ropa, comida y atenderles unas cuestiones, ¿no? Creo que el principal problema que ahí nos estaba quejando era la falta de un hogar. Entonces, pues yo estaba viviendo sola, decido abrir como las puertas de mi departamento para estas personas, empiezan a llegar unas cuantas en un principio, nada más éramos como 4 aproximadamente, pero pues eso tiene quizá 1 año y creo que a lo largo de este tiempo han pasado al menos unas 150 personas que han habitado en este espacio y que de diversas formas les hemos apoyado. Han pasado mujeres transmigrantes que vienen de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, personas que se encontraban en situación de calle, que ya vivían muchos años en la calle y que tenían consumos problemáticos de sustancias. Y bueno, a través de que han tenido un hogar, creo que sus formas de vida han cambiado bastante. Y bueno, creo que quizás Sergio nos podría también platicar un poquito al respecto para no alargarme tanto y bueno, ya ahorita iremos platicando más. Justamente, pues tú también tienes tu micrófono. Mira, claro. Cuéntanos un poquito cómo te incorporas tú al proyecto. Bueno, yo me incorporo al proyecto en noviembre, diciembre del 2021. Anteriormente yo estaba trabajando precisamente en alguno de los albergues de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, te vas encontrando con una serie de problemáticas que si bien ya Victoria las ha puntualizado, y te das cuenta que efectivamente el gobierno
y las instituciones en general pues no tienen la sensibilidad correcta o adecuada para trabajar con personas LGBT, mucho menos programas específicos, porque cada necesidad es muy diferente, porque eso hay que considerarlo. Población en situación de calle, pues bueno, pueden presentarse diferentes intersecciones, experiencias, historias, y creo que ahí está la complejidad de todo, ¿no? Buscar cómo generar programas. Entonces yo me encuentro en esta experiencia con los albergues, que pues no hay un trato horizontal, el trato sigue siendo muy deshumanizante, y por supuesto que eso tiene efectos en la historia de la persona. Entonces, para mí eso, no solamente como psicólogo, porque bueno, esa es mi formación, pues me interpela, ¿no?, de manera personal, porque yo formo parte de la diversidad sexual, y entonces yo me preguntaba y decía, bueno, y entonces, ¿qué posibilidades existen para poder generar espacios seguros para nuestra comunidad LGBT? ¿Por qué? Porque vivimos una serie de violencias, discriminaciones, y pues claro, o sea, ninguna necesidad está cubierta si no estamos apoyadas con el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, surge que en noviembre yo salgo de este lugar y bueno, ya Victoria había publicado en redes sociales todas las actividades que estaba realizando, ¿no? Por ejemplo, estaba brigadeando de pronto y entregaba algunos insumos. En algún momento recuerdo que el albergue donde yo trabajaba está como muy cerca de una zona donde se ejerce el trabajo sexual y que hay mucha población de calle. Entonces en algún momento yo me encuentro a Victoria, y en ese momento la verdad es que fue increíble, porque para mí fue como una gran oportunidad, ¿no? Y de quizá poder responder esa pregunta que yo tenía, ¿no? De si en realidad se podían hacer las cosas diferentes, ¿no? Fuera de las instituciones. Y entonces pues empezamos a platicar y ella me empezó a contar justamente qué era lo que estaba haciendo, y hasta después ya fue cuando yo me integro a YECA. Y pues bueno, la verdad es que no solamente en el ámbito profesional ha cambiado radicalmente mi perspectiva, sino también a nivel personal, porque YECA no solamente se ha transformado en un espacio, en un refugio. Quizá este significado de YECA puede depender de cada persona, pero sin duda se ha formado una familia elegida, una familia que se nos ha negado históricamente. Y pues nada, o sea, yo me integro desde ese lugar, desde el acompañamiento psicológico. No me gusta llamarlo como desde ese lugar de la jerarquía, ¿no? De, pues yo soy el psicólogo y te doy la atención psicológica, sino más bien intento yo hacer este acompañamiento desde la persona par, ¿no? De yo soy Sergio, soy una persona gay, ¿no? Y también formo parte de la comunidad, pero también tomando y considerando cierta... no distancia, pero sí al menos considerando que la persona que tienes enfrente tiene una historia totalmente diversa, ¿no? Entonces no podemos homogeneizar. Entonces el acompañamiento que estamos brindando justamente en YECA es desde este lugar de la escucha, ¿no? De generar grupalidad, de generar justamente comunidad y seguir tejiendo redes. Entonces, pues bueno, respondiendo a esa pregunta, pues eso es lo que me ha motivado a estar en YECA. Y pues bueno, ojalá se puedan lograr un montón de más cosas, porque son un montón de acciones las que se están realizando. Oye, Sergio, y también platícanos un poquito más, para quienes estamos aquí, ¿cómo podemos definir a una persona en situación de calle? O sea, porque también, aparte de eso, bueno, estamos viendo la vulnerabilidad de una persona LGBTI, como ya lo comentaba Victoria, pero también la situación de calle, ¿no? Pero platícanos un poquito, o sea, qué características se tienen, ¿no? O sea, o cómo está el panorama también en ese sentido, tanto las personas en situación de calle, pero ahora personas LGBTI en situación de calle. Sí, claro. Bueno, es una pregunta incluso que nos remonta a mucho tiempo. O sea, las personas en situación de calle siempre han existido y siempre han estado presentes en nuestra sociedad. Son personas que han habitado el espacio público desde hace muchísimo tiempo, pero muy probablemente por todos estos prejuicios que tenemos como sociedad, pues los y les invisibilizamos.
Entonces, ¿cómo podemos identificarlas, ubicarlas? Bueno, pues son personas que habitan en el espacio público, que son personas que también generan espacios de resistencia, generan sus propias herramientas, recursos que les permiten sobrevivir en la calle, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se encuentran en situación de calle, que ejercen el trabajo sexual o que se dedican al comercio o que en algún momento se encuentran realizando alguna actividad. O sea, es decir, son personas como tú, como yo, como nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? Y que de alguna manera tienen sus propios recursos para habitar la calle, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, por supuesto que esto, la población en situación de calle siempre ha existido, siempre ha estado. Quizá me voy a remontar un poquito a, no sé, a un recurso de una película que recuerdo, que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, que retrata un poco esto, ¿no? El panorama de las personas en situación de calle, que es una aproximación, pues un tanto occidental, ¿no? Pero de alguna manera intentó retratar cómo era la vida del espacio público en Ciudad de México, ¿no? Pero sin duda siempre han existido. Y en relación con personas en situación de calle, pues lo que hemos encontrado en YECA es que, bueno, un gran porcentaje que se encuentra viviendo en el espacio público son mujeres trans. De hecho, dentro de todas las acciones que hemos realizado en YECA, hicimos una encuesta, estamos todavía trabajando en ella, como una suerte de censos, porque también este censo es resultado de lo que no se ha hecho en las instituciones, ¿no? Se supone que hay una Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ¿no?, que genera programas, pero para esto necesitan números, desafortunadamente, ¿no? Para decir, pues tantas personas están en situación de calle, entonces vamos a generar un comedor comunitario, por ejemplo, ¿no? Pero eso pues no existe. O sea, existe un censo donde solamente se dice hay tantos hombres y tantas mujeres. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa con las otras poblaciones, no? O sea, ¿qué pasa con otras intersecciones? ¿Por qué no las ponen en estos censos? Entonces, empezamos a hacer este censo para conocer cuántas personas en situación de calle LGBT existen y hay y sobreviven en las calles. Hasta el momento hemos aplicado esta encuesta en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se concentra mucha población en situación de calle, y hasta el momento son 46 personas, si no me equivoco, que se encuentran en este registro, y como les comentaba yo, gran porcentaje son mujeres trans, y considerando sus intersecciones, como lo comentaba Victoria Sámano, hay mujeres trans migrantes, tanto internacionales como nacionales, porque también hay que considerar que muchas mujeres trans, por la situación de violencia, de discriminación, pues tienen que emigrar de su lugar de origen, ¿no?, para encontrar de alguna manera un espacio que se puede considerar seguro. Y recordemos que, bueno, Ciudad de México siempre se ha como considerado así, ¿no?, como una ciudad de derechos. Realmente es algo que hay que cuestionar si realmente Ciudad de México es una ciudad de derechos. Pero bueno, a partir de esa idea, pues muchas personas LGBT han salido de sus casas y desafortunadamente, pues muchas de ellas han quedado en situación de calle. Entonces, respondiendo a esta pregunta, la verdad es que sí es muy diversa la población que existe en el espacio público, y las necesidades son muy diversas también. Un poquito, creo que habría que reconsiderar el concepto de personas en situación de calle. A nosotras nos gusta decir que son personas que viven y sobreviven en las calles, porque no todas estas personas están habitando en el espacio público todos los días, ¿no? Quizá muchas de acá lo sabrán. Hay, por ejemplo, mujeres trans, trabajadoras sexuales, que el día de hoy sí sacaron para pagar el hotel, sí sacaron para pagar la habitación, pero quizá el día de mañana no lo van a tener, ¿no? Y ese día van a tener que a lo mejor estar todo el día en la calle trabajando, o incluso dormir en la calle, como ha pasado en algunas ocasiones, pero bueno, es así como que se la van sorteando, ¿no? Un día sí, otro día no, o puede ser de diversas formas, o incluso pueden llegar a habitar otros espacios, ¿no? Los hoteles, pequeños cuartos, etcétera.
pero justo por eso habría que reconsiderar el concepto de personas en situación de calle, porque no siempre se está habitando en el espacio público, y creo que también los hoteles y algunos otros lugares pues no son espacios adecuados para que las personas podamos vivir en estos lugares. Es justo por eso que también una de nuestras exigencias dentro de YECA es que el gobierno asegure vivienda para las personas de la diversidad sexual, en especial personas trans. Y sobre todo, bueno, creo que es bien importante lo que se toca, tanto los dos puntos, porque entendemos que hay mucha complejidad, ¿no? Y que lamentablemente tanto las estrategias gubernamentales lo ven de una forma muy superficial, ¿no? Porque piensan que nada más una política pública a las personas en situación de calle pues es bueno dar cobijas en diciembre, ¿no? Y hasta ahí, y uno que otro comedor comunitario. Pero no entendemos las necesidades, y si el gobierno no lo entiende, pues mucho menos la sociedad en general, ¿no? Que lo vemos de una forma muy superficial, que seguimos pensando que una persona en situación de calle es mala, es violenta, está ahí en condiciones porque él así lo buscó, ¿no? Incluso está en situaciones de revictimización bastante fuertes, ¿no? Y en este caso, hablando ahora de personas LGBTI, pues mucho más, ¿no? Entonces, creo que sí es bastante importante este punto para que entendamos muchas veces cómo se vive, ¿no? Dentro de estos espacios. Y bueno, ahora Victoria, me gustaría que nos compartieras un poco el tema del trabajo que se realiza de manera cotidiana en YECA, ¿no? Ya nos comentaste un poquito sobre cómo inicia este interés, ¿no? Y que pues prácticamente tú estás poniendo tu casa, ¿no? Tú pones tu casa, tú pones tu domicilio para que las personas puedan ingresar, pero cómo, por ejemplo, se trabaja desde un ingreso, ¿no? Porque estuvimos platicando, ¿no? Tras bambalinas, ahora sí prácticamente, de que pues hay personas que se quedan sí algún tiempo, otras que no, otras que están de manera temporal, ¿no? En fin, etcétera. Cuéntanos un poquito de esa dinámica de trabajo que tiene la colectiva. Pues la verdad es que tratamos que nuestro espacio sea un hogar, que sea lo común y corriente, ¿no? Que llegas a tu casa y puedes hacer lo que quieras, que si quieres acostarte, que si quieres estar en el celular, etcétera, ese tipo de cosas. Como mencionaba, ¿no? Todo este tema es muy complejo, bastante complejo, ¿no? Entonces, desde YECA tratamos de entender a las personas justo a través de las historias que nos cuentan, y nosotros de esa forma pues podemos ir proponiendo soluciones, ¿no? Ya depende de cada persona si es que quiere tomar eso y si es que quiere seguir con ese plan. Pero, pues como te decía, entendemos perfectamente la población con la que estamos trabajando, ¿no? Sabemos que la mayoría de personas tienen consumos problemáticos de sustancias, sin embargo no les criminalizamos por eso, al contrario, trabajamos bajo una perspectiva de reducción de riesgos y daños, y procuramos decirles a las personas que está bien consumir sustancias. Incluso yo de forma personal les voy a comentar que también consumo sustancias de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, pues podemos hacerlo de una forma muy responsable, ¿no? Quizá voy a consumir el día de hoy, me voy a echar unas cervecitas y ya, pero voy a regresar a casa y también sé que tengo dinero para mis demás gastos de la semana, ¿no? Y eso tratamos de inculcar en las demás personas. Por eso te digo que tratamos de que esto sea como un hogar, un espacio súper común. Incluso también hay algunas personas que llegan de madrugada a la casa, o sabemos que trabajan toda la noche ejerciendo el trabajo sexual, y pues entendemos que llegan cansadas, ¿no? Que lo que necesitan es descansar, y por eso es que decimos que tratamos de ponernos en los zapatos de estas personas. Y por ejemplo, nos comentabas de un plan, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes tienen algún plan al momento de trabajar, sobre todo, bueno, en el aspecto tanto psicológico como social? O sea, ¿se les propone o también, no sé, se les incentiva a generar otro tipo de apoyos independientemente del tema del techo, ¿no? Por ejemplo, o cómo
¿Cómo funciona o cómo se maneja en ese sentido? Pues mira, creo que la atención psicológica siempre para nosotras es súper importante, la salud mental. Entonces obviamente les invitamos a las personas que se encuentran dentro de nuestro espacio a que acudan con algunos de nuestros psicólogos. Esto no es obligatorio, cada quien decide pues qué es lo que quiera hacer, pero pues también tratamos algunos otros temas como las infecciones de transmisión sexual, la recuperación de documentos, y con las personas migrantes pues obviamente son otras necesidades, ¿no? Creo que nuestros planes se van adaptando de acuerdo a las problemáticas que presente pues cada persona. Sí, y además, entre otras acciones que se han generado, también tiene que ver con estos caminos de acompañamiento a servicios especializados, por ejemplo, porque también sabemos que nuestra población LGBT pues también vive estas violaciones sistemáticas que de pronto pues imposibilitan que una persona trans, por ejemplo, acceda a un proceso, por ejemplo, ¿no?, de recuperación de documentos, o que el acta de nacimiento, o que muy probablemente la recuperación de algún documento que tenga que ver con la identidad jurídica. Entonces, desde ahí YECA pues ha hecho justamente esta ruta de acompañamiento. Sin duda también ha surgido de las necesidades, ¿no? O sea, no es comenzando desde un protocolo, sino más bien lo que hacemos es justo platicar con la persona, y a partir de eso vamos identificando una serie de necesidades que se ponen en juego, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues vamos trabajando. Incluso, o sea, tampoco, y esto es algo que diferencia de otros espacios, por ejemplo, acá no tenemos un tiempo definido en el acompañamiento o en el estar justamente con la persona en YECA, ¿no? O sea, realmente vamos al ritmo de la persona. Porque generalmente también, incluso lo puedo comentar, porque en las instituciones sucede eso, ¿no? Que ahora se quieren trabajar como el tema del consumo problemático de sustancias, dicen, bueno, te condicionan el espacio, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, no, pues sí, te quedas aquí en este albergue durante cierto tiempo, pero si no cumples la abstinencia, o sea, si no cumples el no consumir alguna sustancia, pues vaya, ¿no? Y entonces, eso es muy violento. O sea, imagínense si una persona que tiene un consumo problemático de sustancias, como la acaba de comentar Victoria, pues va a tener ciertas recaídas, ciertos consumos, convivencias con la sustancia, y de pronto pues tiene una recaída. Por supuesto que es un proceso normal, pero las instituciones no entienden esa cuestión, ¿no? Entonces, creo que todo se resumiría justamente a la detección de necesidades. Y a partir de eso se hace el acompañamiento, no se obliga a ninguna persona a encontrarse en este proceso. Y también algo muy importante es que, por ejemplo, también, por lo mismo de que ha sido muy experimental este proyecto, pues las necesidades van cambiando, por ejemplo, ¿no? O sea, yo recuerdo que en algún momento se hizo un acompañamiento porque una mujer trans falleció. Entonces, incluso pues eso es algo muy fuerte, ¿no? Se tiene que acompañar de manera grupal, se acompañó en el tema de los documentos, etcétera. No solamente se hace como este tejido en temas de documentos, sino también en otras necesidades que se vayan poniendo en juego. Sobre todo, bueno, es bien interesante escuchar la experiencia de trabajo, ¿no?, que se tiene, porque yo encuentro una particularidad, ¿no?, que es lo que se comenta, el tema de trabajar pues como si fuera un hogar, y empezar incluso hasta, no sé, ya me corregirán, pero hasta formar como estos lazos que con personas que no necesariamente pues tienen un lazo consanguíneo, ¿no?, en este sentido, o que ni siquiera tenían, por ejemplo, anteriormente algún tipo de relación, ¿no?, o conocimiento. Bueno, ya me comentarán ustedes si todas las personas que han estado en YECA, pues por ejemplo, ya las conocían, ¿no?, o no es así, o incluso
incluso ahorita retomando un poquito, me gustaría que también me comentara, pues bueno, cómo es que llega una persona directamente, ¿no? A YECA, a través de cómo, a través del contacto de las redes sociales, de ustedes, hablan de proyectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es sobre todo muy interesante por este concepto que yo creo que lamentablemente todavía no se ha abordado incluso dentro hasta de la legislación, ¿no? Como de que es la familia elegida. Y sobre todo esto lo vemos muy en particular con las personas LGBTI, con las, sobre todo personas trans, mujeres trans, que muchas veces llegan a una situación de abandono tan fuerte por parte de sus familias que pues incluso hasta en situaciones tan fuertes como la muerte, ¿no? Quedan directamente en el olvido, ¿no? Y el hecho de que las personas que estuvieron contigo físicamente en vida, que te querían, no pueden hacer absolutamente nada después de ese episodio, aquí entonces dices, bueno, también el derecho ¿dónde se les está aplicando una vida, incluso una muerte con derecho, una muerte con dignidad, ¿no? Entonces, este concepto creo que debe de apropiarse sobre todo más en este tipo de situaciones, tanto para personas en situaciones de vulnerabilidad como las personas en situación de calle, pero también para población LGBTI y otros grupos que se encuentren bajo estas condiciones, ¿no? Que hace mucha falta que se incorpore en la legislación, que se incorpore en el actuar de las servidoras y los servidores públicos para no encontrarnos con situaciones así, porque de nueva cuenta estamos viendo que quienes estamos haciendo la chamba somos las organizaciones de la sociedad civil y somos las colectivas y los colectivos, y el Estado sigue sin tocar estas temáticas, ¿no? Entonces, retomando un poquito la pregunta, es eso, ¿no? O sea, el acercamiento que, por ejemplo, yo como una persona, ¿cómo me acerco, ¿no? A YECA, por ejemplo? Pues mira, en un principio las personas se acercaban a nosotras justo porque pues andábamos en la calle repartiendo cositas y demás. Y luego pues también fue por la zona de trabajo sexual. Yo empecé a ejercer el trabajo sexual en las calles, entonces pues vas conociendo a las compañeras, a los compañeros incluso que están en situación de calle, que muchísimas veces convivimos en estos espacios, ¿no? Y pues sabían del trabajo que estábamos realizando y de alguna u otra forma se acercaban y preguntaban, oye, pero tu casa, ¿qué es lo que hacen? No, fíjate que necesito ayuda en esto. Y pues de una les va canalizando, ¿no? Creo que también una base muy importante de todo este trabajo es que se van generando lazos de confianza, ¿no? Te va conociendo la banda, te van conociendo las compañeras del trabajo sexual, etcétera. Sin embargo, pues llegó un punto en el que pues YECA se volvió muy visible y ya no solamente era en las calles que nos ubicaban, sino también a través de redes sociales es que nos han escrito y hemos preguntado, oye, ¿cómo te enteraste de nuestro espacio? Porque si les soy honesta, tampoco es un espacio enorme que está acondicionado para recibir a tantísimas personas, es un pequeño departamento, ¿no? Y a veces se vuelve complicado recibir a tantísimas personas. Entonces pues nos decían, es que vi en las noticias o busqué en internet refugios para personas LGBT y me apareció YECA ahí que también era un refugio y pues es como llegué a este lugar. Y sobre todo también, bueno, comentaban, no necesariamente deben ser personas LGBT, ¿no? O sí debe de ser como esa condicionante, o ustedes platiquen un poquito. Pues mira, ha pasado personas, ha habido muchísima diversidad en este espacio. La verdad es que una condicionante sí es ser persona de la diversidad sexual, porque al final de cuentas somos pares y creo que entre nosotras, nosotros y nosotras pues nos entendemos, ¿no? Sin embargo, pues ha habido ocasiones que han tocado nuestras puertas mujeres cis, e incluso a lo largo de este tiempo han habitado 2 mujeres cis con sus niños, ¿no? Ha habido como 4 niños viviendo en este espacio, incluso también hemos tenido a personas de la tercera edad, pero es justo cuando llegan a nuestro hogar que una pues no sé, te hace difícil decirle que no porque conoces la problemática, sabes lo que les está atravesando y pues
Yo pienso que en algún futuro no muy lejano podamos tener un espacio más grande, pero no solamente para atender a personas LGBT en situación de calle o en riesgo, sino también para mujeres que son víctimas de violencia. Sí, totalmente. Bueno, creo que la pregunta fue muy bien respondida por Victoria, porque efectivamente han pasado muchísimas personas a YECA. Incluso recuerdo que en algún momento, incluso cuando yo recién entré a la colectiva, había hombres cis, pero por supuesto que la dinámica va cambiando, por lo que comenta Victoria, ¿no? O sea, no es lo mismo un albergue de hombres o de varones de personas de la diversidad sexual como tal, o sea, porque la dinámica va cambiando, las violencias incluso se pueden presentar. Nos tocó en algún momento que había una persona, un hombre cis, y claro, pues las violencias eran como muy automáticas, ¿saben? Entonces, de ahí la importancia también de generar espacios seguros para la diversidad sexual, ¿no? Empezando justamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Desde la identificación de las necesidades que tiene la persona, pero al mismo tiempo de generar estrategias que permitan hacer tejido social, porque a veces las violencias pues no generan absolutamente nada, ¿no? Y se queda todo ahí, entonces, sí. Muy bien, y dos preguntas rápidas porque me gustaría también que pasáramos también a la participación del público, ¿no? Como un conversatorio para que puedan tener y cubrir dudas que puedan tener, se puedan presentar. ¿Cómo cubre todo esto? O sea, techo, comida, Pues creo que todos los gastos que han surgido de YECA, la mayor parte las cubrimos las personas que estamos involucradas en esta colectiva. Sin embargo, también las personas que habitan en este espacio, pues a veces dicen, bueno, yo traje esto para desayunar, yo traje esto porque vi que hacía falta, etcétera. No recibimos apoyo por parte del gobierno, por parte de instituciones, de políticos, políticas, etcétera. Todo esto ha sido autosugestivo y pues digo, yo como cabeza de todo esto, la verdad es que también empecé a ejercer el trabajo sexual justo porque los gastos en este espacio nos estaban rebasando y yo dije, bueno, creo que pues tenemos que seguir con esto, no se puede venir abajo, debemos de continuar y pues de esa forma es que estamos sosteniendo nuestro pequeño espacio. Y bueno, justamente, bueno, agregando un poquito lo que acaba de comentar Victoria, pues también lo que se está realizando en YECA es totalmente voluntario. Por ejemplo, en mi caso, que no solamente estoy yo, está Malena es psicóloga también, se encarga justamente de los procesos grupales, también tiene un acompañamiento individual, se encuentra Simona, que se encuentra trabajando el tema de reducción de riesgos y daños, y bueno, es un equipo que lo estamos haciendo de forma voluntaria, entonces no recibimos ningún tipo de recurso, lo hacemos justamente desde este lugar de precisamente de generar tejido social y de aportar algo con este privilegio que tenemos, que es la profesión también, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, podemos tener la práctica o la teoría o sí, o sea, tener una carrera universitaria, pero pues muchas veces está lejana de nuestra realidad, entonces también eso también es un ejemplo de que existe la posibilidad de que sí puedas estudiar una carrera universitaria, pero siempre acercándote a la población, sin duda, esa es la clave muy importante, porque a veces la teoría no vislumbra o no refleja lo que hay realmente con la población en situación de calle. Y como les digo, nada más tenía esta última pregunta. ¿Cuáles han sido los retos que ustedes se han encontrado, ¿no? O sea, hablemoslo en general, desde transfobia, homofobia, alguna situación en particular que ustedes hayan detectado que ha impedido realizar o generar pues su trabajo, ¿no? Institucional, sistemático, en fin, etcétera.
Pues los retos son muchísimos y muy grandes. El principal obviamente es que no tenemos un espacio adecuado y enorme. Nos gustaría pues que cada persona que habita en este lugar pues tuviera quizás su habitación, ¿no? Quizás tuviera un poco más de privacidad. Y fuera de esto creo que los retos van creciendo aún más, ¿no? Como lo mencionabas tú, con instituciones que no están capacitadas y sensibilizadas, con políticos y políticas que por supuesto no tienen una perspectiva, que no están interesados e interesadas en apoyar causas y problemáticas sobre todo de este tipo, ¿no? Porque pues a final de cuentas es algo que no solamente ocurre en un cierto espacio y a un nivel muy local, ¿no? Creo que esto de las personas de la diversidad sexual, las violencias que vivimos, todo lo que nos atraviesa, pues es a nivel nacional, incluso mundial, ¿no? Por ahí, revisando algunos pequeños datos, a nivel mundial solamente existen 2 refugios para personas LGBT en situación de calle, que es en Brasil y que tuvo que cerrar por la falta de recursos, y el otro es YECA, que por supuesto tampoco contamos con las necesidades adecuadas. Y en cuanto a temas de transfobia, pues creo que sí ha sido enorme el reto, ¿no? Sobre todo que una mujer trans esté liderando una colectiva, que sea una mujer trans la que señale a los políticos y gobernantes y demás, pues sí, a veces causa muchísimo ruido e incluso también cierra muchísimas puertas que sea una mujer trans la que esté llevando todo esto. Yo agregando un poco a lo que comenta Victoria, un poco cercano a lo que nos ha sucedido justo en el espacio, por ejemplo, en el lugar donde se encuentra YECA, pues hay un montón de vecinos, y claro que también se ha visto mucho este tema de la marginalización, de las violencias, del acoso, que es muy sistemático, y eso también, como bien lo acaba de comentar Victoria, pues cierra las puertas, ¿no? Y también ese es uno de los motivos por los cuales pues YECA tendría que moverse a otro espacio, ¿no? Porque si bien estas violencias no han sido como directas como tal, ¿no? Han sido más bien violencias invisibilizadas, pues sí, ha sucedido que incluso han acusado a las compañeras, ¿no? Que las han agredido y que incluso por el simple hecho de ejercer el trabajo sexual o por el simple hecho de ser una mujer trans, pues no las quieren en el espacio. En mi caso, pues claro, no ha habido hasta el momento una violencia que yo pudiera identificar, pero sí en el caso de mujeres trans, sí lo ha habido. Pues muchas gracias. No sé si el público, ahora le damos la palabra, quisiera participar, alguna duda, pregunta, comentario que tengan en relación a esta colectiva, a este proyecto de YECA. Estamos para escucharles, no tengan miedo. ¿Tendrán algún teléfono donde se puedan comunicar si necesitan redes sociales, algún número de teléfono donde se puedan comunicar alguien que necesite? Sí, en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran así como YECA, escuchando la calle, es YECA con doble L. No contamos un poquito del nombre, pero le nombramos YECA porque justo es calle. ¿Alguien más? Bueno, y por ejemplo, ¿cómo los podemos ayudar a distancia o cómo podemos hacer aportaciones o cómo se les puede ayudar? Pues recibimos donaciones de todo tipo, sobre todo en especie, que es despensa, ropa en buen estado y limpia, y cobijas, pero creo que más allá de ayudarnos a distancia, creo que a nivel local todas las personas pues tenemos organizaciones y colectivas que están trabajando, ¿no? Como puede ser aquí en el Estado de México o incluso en Toluca, que
hay movimientos. Creo que más allá de ver a estas colectivas y organizaciones que tenemos un poco más de visibilidad, habría que empezar a buscar qué es lo que se está haciendo en nuestros municipios, alcaldías o incluso estados, ¿no? De qué forma se están organizando estas personas y cómo es que podemos apoyarles. Entonces ya saben, apoyen afuera del closet también, por favor. No tenemos recursos tampoco. Entonces apóyennos por acá mejor también. ¿Por cuántas personas está conformada YECA? A ver, si se me olvida alguien más, por favor, Victoria, ayúdame. Pero, a ver, quien conforma YECA, digamos, de la parte de estructura, por decirlo así, pero en realidad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es un trabajo muy horizontal. Pero está conformado por Victoria Sámano, que es la fundadora, está su servidor, sus servidores, Sergio Orihuela, soy psicóloga, está Malena, que es psicóloga, está Simona Aquino, que se encarga justamente del trabajo de reducción de riesgos y daños, y bueno, evidentemente las personas habitantes LGBT en situación de calle, ¿no? Que son un montón de nombres: Ari, Bárbara, Ana, Ivonne, Piedad, Pablo, Jackie, José, y es que son un montón, porque además no todos los días habitan las mismas personas en YECA, o sea, todos los días como que va cambiando. Yo, por ejemplo, yo voy cada semana y de pronto en un día me encuentro a ciertas personas y la siguiente semana que voy, pues me encuentro a otras que no conocía. Entonces, realmente sí somos un tejido muy grande, una familia muy grande. Por mucho han estado en YECA 14 personas, 15 personas en el mismo lugar. Y para que te imagines un poquito cómo es el departamento, es un departamento, pues el lugar es muy chiquito. Son de estos departamentos, creo que, no sé si como de Infonavit, un poquito más chiquitos. Y han habitado un montón de personas, pero esos es quienes somos YECA. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Algo más que quisieran comentar, saber acerca del proyecto? No, muy bien. Entonces, pues bueno, nada más pues seguir colaborando, ¿no?, en esta situación con las personas en situación de calle. Creo que es una labor que nos debe de llenar de orgullo, ¿no?, a todas las personas, en saber que existen proyectos de esta índole, de esta naturaleza, y que vuelvo a reiterar, o sea, nacen por el tema del desinterés del Estado, porque pareciese que a las personas LGBTI no les importamos, ¿no? Al Estado parece que no les importamos absolutamente nada, y tenemos que seguir formando cada vez más organizaciones civiles y más respuestas ante las necesidades que poco a poco se van formulando y se van encontrando, porque hasta hace poco, algunos años, se pensaba que el matrimonio igualitario era como el fin último, ¿no?, de los colectivos de diversidad sexual, y luego surgió la ley de identidad de género, y ahorita estamos viendo cada vez más problemáticas que existen y que están presentes dentro de la población LGBTI, hablando ahora desde perspectivas de la Procuración y Administración de Justicia, los transfeminicidios, el hecho de hablar ahora de la seguridad social para las personas LGBTI, en fin, ¿no?, temas que podemos seguir hablando y que podemos seguir englobando durante muchísimo tiempo, a través de muchas discusiones. Y ¿quién pensaría, no? Ay, sí hay personas LGBT en situación de calle. Sí hay, ¿no? Ahora imagínense que también hay personas LGBT con discapacidad. O sea, y cuando eso se los explicamos a las escuelas o a los diferentes espacios, les truena una bomba, porque parece que el sistema entonces nunca ha hablado abiertamente acerca de estas problemáticas como lo estamos observando ahora. Y por ello creo que es de un absoluto reconocimiento lo que hace Victoria, lo que
tan grande que es la Ciudad de México, pero ahora veamos las otras entidades, ¿no? Inclusive el propio Estado de México, siendo una entidad tan grande, tan compleja, que lo hemos estado hablando durante todo el día. ¿Qué pasa ahora, no? Seguimos pensando que eso no es una realidad, y claro que es una realidad. El hecho de que la estemos invisibilizando, estemos en general y en plural, es otra situación, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su participación. Vuelvo a preguntar si no hay nadie del público que quisiera que dijeran, ya me animé y ahora sí ya se me vino esta pregunta. Si no, pues entonces, ok, pues mira ya, compañero Enrique, adelante. Me queda la duda de las autoridades de la Ciudad de México, en una ciudad que se nombra tan amigable. ¿Con quiénes han hablado? Estoy seguro que ya tocaron puertas. ¿Qué pasa por allá? Gracias. Sí, hemos hablado con muchas autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y pues la verdad es que no están interesadas en el tema. Nosotras, por ejemplo, les hemos dicho que necesitamos hacer un censo para saber cuántas personas de la diversidad sexual viven en situación de calle en la Ciudad de México, y a través de eso podemos generar políticas públicas incluyentes, a través de eso podemos generar respuesta ante estas problemáticas. Sin embargo, al gobierno pues no le interesa. Creo que nos sigue invisibilizando. Creo que el gobierno no está dispuesto a invertir en las personas de la diversidad sexual en situación de calle, y pues muchísimas veces a los políticos también no les gusta meterse tantísimo en estos temas que causan demasiado ruido, que son problemáticas bastante grandes y que necesitan las manos de muchísimas personas, ¿no? Yo en lo personal les puedo decir que hemos tenido acercamiento con las diputadas Alma Luébano, María Clemente, o incluso el diputado local de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, pero pues tampoco. Creo que sus intereses políticos son más importantes que apoyar a la población. Caray, perdón, pero es que es increíble que haya tanto dinero para hacer un baile, ¿no? Para organizar bailes y millones de pesos, y no haya para esto. Totalmente. Claro, y sobre todo porque, por ejemplo, Cuauhtémoc, que es una de las alcaldías con mayor concentración de población en situación de calle, que no es la única, está Gustavo Amadero, y me parece que también está Iztapalapa como otra de las alcaldías con población en situación de calle, y por supuesto se encuentra población LGBT, y entonces, como bien usted lo menciona, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo con todo ese presupuesto para el tema de acciones afirmativas, programas sociales, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría agregar incluso que los políticos y las políticas con las que nos hemos acercado, pues no tienen esa, como dice Victoria, no tienen esa voluntad política de destinar el presupuesto, pero tampoco existe la voluntad de capacitarse de manera permanente. Por ejemplo, una de las exigencias que hemos puesto sobre la mesa en reuniones con gobierno central justamente es la capacitación, pero no una capacitación que sea de una sesión o 2, 3, 4, no es suficiente. Incluso hemos puesto sobre la mesa que hay una capacitación permanente en temas de diversidad sexual, ¿no? Y que incluso haya un consejo que vaya acompañando estos procesos por si surgen algunas cuestiones. Sin embargo, tampoco hemos tenido la respuesta que hubiéramos querido, entonces es un poco complicado, la verdad. Nada más terminaría con si nos pudieran ustedes brindar pues unas últimas palabras, ¿no? Para concluir con su participación en relación a este espacio, ¿no? Que generamos con la Universidad Autónoma del Estado de México. De nueva cuenta agradecerles su tiempo, ¿no? Y nos da muchísimo gusto que hayan estado por acá. Entonces, Victoria, adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto haber estado en este espacio, y sobre todo que esté lleno de mujeres trans.
Y pues para cerrar, creo que no nos ha quedado de otra más que organizarnos entre nosotras, nosotres y nosotros mismos para acompañarnos, cuidarnos, y quizá muchas de las compañeras aquí lo entenderán, ¿no? Incluso en las calles, en el trabajo sexual, somos nosotras quienes nos cuidamos, quienes nos damos consejos ante la falta de respuesta por parte del Estado. Y pues creo que de esa forma seguirá siendo. Por supuesto, también no por ello vamos a dejar de exigir, y no por ello nos vamos a seguir callando. Vamos a señalar los errores del Estado, las violencias que están cometiendo, pero también entre nosotras, nosotros y nosotras nos vamos a seguir cuidando. Muchísimas gracias, Victoria. ¿Y Sergio? Bueno, pues igual estoy muy agradecido por la invitación, y también qué gusto ver a mujeres trans acá, porque justo, ¿no? También ese es el propósito, que no solamente se conozca este proyecto a partir de otros espacios, sino también que sigamos tejiendo comunidad, que es lo que nos hace falta a raíz de todas las violencias que existen. Y yo lo único que me gustaría agregar, yo me quedé mucho con la pregunta que hicieron sobre cómo podemos apoyar. Me parece muy importante, porque me parece que hay una gran potencia en esa pregunta, ¿no? Hay un sentido, pues, de apoyar, de generar acciones. Y yo lo que podría contestar es que, bueno, no hay un recetario como tal de cómo acercarnos. Al menos desde Sergio, a mí me ha funcionado escuchar. Eso para mí ha sido muy importante, quizás sea por el privilegio de la formación académica que he tenido, pero me parece que eso también me ha abierto muchas puertas para conocer las necesidades que a mí no me atraviesan. Y creo que a muchas y a muchos de nosotros nos puede pasar eso. A veces podemos dar por hecho que lo que una persona en situación de calle necesita es un comedor comunitario, por ejemplo. Puede ser que sí, pero probablemente haya otras necesidades. Entonces, yo haría la invitación a ejercitar nuestra escucha, seguir generando redes a partir del arte, a partir de crear colectivas como YECA y otras más, por supuesto, y seguramente hay una gran potencia en esa gran pregunta, en cómo apoyar, porque una sola persona no puede hacerlo, eso claro está, y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Sigan el trabajo de YECA en redes sociales y pues también en la difusión del trabajo, que eso también es muy importante, ¿no? Una forma también de apoyo es eso, la difusión del propio trabajo, para que podamos seguir visibilizando a las colectivas que siguen generando pues estos espacios seguros. También tenemos aquí a Realitrans AC, una organización que tiene muy poco, que se acaba de consolidar, no por ello quiere decir que no ha hecho trabajo anteriormente, y que también se han encargado justamente de generar una labor comunitaria con la sociedad en general, ¿no? Lo cual también se agradece, ¿no? En este sentido, para seguir impulsando las acciones desde las personas LGBT. Entonces, muchísimas gracias también por el acompañamiento. De nuevo cuenta agradecer el espacio a la Universidad Autónoma del Estado de México, al maestro Gastón, director de este recinto cultural, así como también a la maestra Loreta y a todo el equipo por el acompañamiento. Me despido también invitándoles a que sigan las actividades y también todo el trabajo de Fuera del Closet AC, que seguiremos realizando durante pues lo que podamos realizar, ¿no? Entonces, hasta donde nos aguante el cuerpo y todo lo demás. Pues muchísimas gracias y les deseo una excelente tarde.